uno con nosotros, no sé cuántos de ustedes han tomado cierta oportunidad, han tenido que hacer algo o prepararse para algo a través de un curso, a través de alguna instrucción que los ayude a tener conocimiento sobre X cosa. Puede ser el hogar, la cocina. Estos días me tiré y quería agarrar un curso de mecánica o inclusive curso para manejar. ¿No? Y el que ha agarrado un curso para manejar, me vienen algunos ejemplos en la cabeza ahorita, y se ha echado, ha ido por ese barranco, porque salen igualito como entrar, sin saber nada de nada. Entonces, en esas recomendaciones uno le recomienda, pues, me venía a la cabeza en ese momento hablando con esta persona, una escuela que tiene muchísimo tiempo y uno busca el que tiene mayor conocimiento y el que lo hace mejor, el que verdaderamente te puede enseñar y enseñar bien. Usted no va a hacer un curso de cocina y lo va a hacer con alguien que no sepa preparar una arepa, hacer una arepa, ¿verdad? No, te buscan que lo enseñen bien, y hasta en la forma, porque a lo mejor no sabe cómo, tiene conocimiento, pero no sabe cómo transmitirlo. Y eso también influye en el aprendizaje, ¿no? Cómo vaciar esa información y del lado de allá realmente puedan recibirlo como es. Así que eso es importante, siempre buscamos a ese mejor mentor y a ese mejor maestro, ese mejor que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar en cada asunto que queremos nosotros aprender. Vemos el pasaje de hoy, vamos a ver algo similar también. Como una iglesia pues tuvo un ingrediente necesario para salir del montón, por decirlo de alguna manera, para verdaderamente quedar hasta el día de hoy plasmado allí en la palabra como una enseñanza para cada uno de nosotros, para la iglesia hoy en día. Y que es importante tomar esos ingredientes porque somos una iglesia también y nosotros como iglesia siempre debemos buscar ese ejemplo que nos ayuda a nosotros, que el primer ejemplo, por supuesto, es la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también la palabra nos da tanto iglesias que no hicieron lo que debían hacer, como iglesias que superaron situaciones, momentos difíciles, se mantuvieron y que hoy en día nos llena a nosotros de ese conocimiento para la victoria, alcanzar la victoria. Por eso la prédica de hoy se llama 13 ingredientes de la victoria. 13 ingredientes de la victoria, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver es en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Es una carta enviada por Pablo. Se cree que más o menos esta fue una de las primeras cartas de los años 50 fue emitida y se manifiesta por una obra activa, por el amor sacrificial, una esperanza que debe perseverar. Y nos habla a nosotros de esos 3 ingredientes también, que los vamos a evaluar. ¿Cuáles son estos ingredientes? O contamos con ellos como iglesia, entendiendo que cada uno conforma la iglesia, o estamos carentes de alguno de esos ingredientes para buscarlos, para apropiarnos de ellos. Vámonos entonces a 1 Tesalonicenses, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo,
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección por nuestro Evangelio, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todo lo de Macedonia y de Acaya, que han creído la modelo hasta allí. Así que vemos que hay una fe pareciera que auténtica, y podemos preguntarnos hoy en día cómo se mide una iglesia, cómo se mide la fe de una iglesia, cómo se mide la relación de una iglesia. ¿Hay algún tipo de termostato que se pueda medir? Que pueda medir acá, mira, la iglesia está fría, está tibia, está caliente. ¿Cuáles son las cosas, los instrumentos necesarios para eso? Porque es necesario también hacerlo. A veces cuando uno va viajando, uno sin darse cuenta, de repente va a una velocidad y sin darse cuenta, o puede disminuir o puede aumentar. A veces se le va el pie y aumenta, y te vas. Pero a veces puede ir disminuyendo y no conserva la misma velocidad, y de repente hiciste planes en llegar a tal lado en cierto tiempo, echando buen tiempo, por supuesto, dependiendo de la velocidad constante, y cuando te vienes a ver, a lo mejor llega más tarde o más temprano de Dios por la velocidad a la que vas. ¿Cómo nosotros nos pudiéramos evaluar en estos días? ¿Cómo estamos? ¿Qué material podemos sacar? Y por supuesto sabemos que lo que es el termostato se llama no solamente la palabra del Señor, sino vamos a ir viendo qué es ese termostato en estos versículos. Bueno, vemos que ese sello de una fe genuina. En el 1.1 primero comienza hablando del saludo. Gracias y paz sean a vosotros. Sabemos que esto no es una gracia, que esto no es solamente un saludo. Esto ya lo hemos machacado bastante. Decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Épale. Y este saludo de hoy en día que hay por ahí. No. Esto tenía un significado profundo. Gracia. Gracia, esa gracia la cual nos envuelve hoy en día del Señor, esa gracia. Gracias sean dadas a vosotros. Gracias. El favor inmerecido se ha dado a vosotros. Gracias. Siempre el fundamento de esa paz. De esa paz que nosotros podemos tener. Ese shalom, que es una paz en un bienestar absoluto, que habla la palabra del Señor que nosotros debemos tener. Gracia y paz. Gracias y paz se han dado por vosotros. Y eso es una de las cosas que como iglesia debemos contar, debemos tener, porque vienen en el paquete de salvación. ¿Qué hay que altere eso? Bueno, entre una de las cosas que puede alterar eso es nuestra relación constante, en el cual nos podemos mantener en el tiempo con el Señor a esa velocidad que dije que nosotros vamos en esta vida. Vemos que en el 2 que hay una triple manifestación entonces de la fe, que es donde está el meollo también del asunto, del texto. Dice, damos siempre, escuchen bien, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Por todos vosotros. No se queda nadie exento de esto. Y qué bonito, qué bueno que en una iglesia se pueda hablar de todos así como vamos a ver en este momento ahora en el versículo. Gracias a Dios por todos vosotros, porque haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones constantemente, hago, dice Pablo, oración por cada uno de ustedes, por todos. Y miren de qué cosas se acuerdan. Se acuerdan acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas fundamentales, tres cosas importantes, sumamente importantes en nuestras vidas. Que mi hermano, que estamos aquí escuchando la palabra, para nosotros copiarnos de ella también, y repito, evaluarnos cómo estamos en relación a estos tres ingredientes que son indispensables, que son importantes para el crecimiento de la iglesia y para que la iglesia se sostenga hoy en día. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. La obra, esa fe activa, no una fe teórica, una fe activa, lo que me lleva a actuar en mi relación con el Señor, lo que yo hago por el Señor. Porque la fe, mi hermano, como cristiano, el cristiano no solamente es decir, soy cristiano, el cristiano es actuar, es obrar, es hacer, se ve la conducta de lo que hacemos, implica eso. Yo creo en Cristo, ¿sí? ¿Qué haces por Él? ¿Dónde está la obra que tú realizas? Yo creo en el Señor, sí, está bien, la teoría está muy buena, pero vamos para la práctica. Porque esto es lo que quiere decir la obra, acción, labor en el griego, acción, labor. Así que todo cristiano, número uno, todos nosotros como cristianos debemos tener también esa obra por el Señor, para el Señor, ese servicio para el Señor. No podemos desprendernos de eso. Nunca podemos desprendernos de eso. Va ahí agarrado una cosa con la otra. Por eso es que en Santiago 17 me dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, de nada sirve. De nada sirve. O sea, como el que dice, no, pero voy a lanzar un paracaídas y me pongo el paracaídas. Ay, yo sé que yo puedo llegar allá abajo, tranquilo. Yo sé, yo tengo confianza en ese paracaídas. Yo me he lanzado antes, pero lánzate. Lánzate. No, pero más tarde. No, pero lánzate a ver si es verdad. Si tú vas a creer en eso. Así que nos lleva a eso. No solamente eso, o vamos de viaje de repente y tenemos nuestro carro nuevecito allí, 0 kilómetros y hemos hecho un viaje largo. Usted lo va a mandar a revisar el motor, lo va a mandar a revisar. No, está confiado porque está nuevo. Ya se monta y se va. Lo menos que va a esperar es que lo dejen en el camino. Así la fe, yo me monto en ese carro porque estoy seguro que me va a llevar a mi destino. Es accionar, es montarse, es andar. Pero entonces dicen la obra que está relacionada. Número 1, anótenlo allí, póngalo allí, anoten el disco duro acá. Entonces vamos con el segundo. Del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Está hablando ahora del trabajo de vuestro amor. En otras palabras, en ese cómo yo realizo las cosas. No solamente es en la labor, el servicio que yo hago para el Señor, sino en cómo lo estoy haciendo para el Señor. Ese cómo es tan importante para el Señor, mi hermano, que cualquier otra cosa también. En ese cómo podemos estar quebrados, en ese cómo podemos estar raspados. Sí, yo estoy trabajando para el Señor y estoy ahí andando y le doy y sigo y ora y sigo en la iglesia de lunes a lunes y estoy, bueno, que quiero todo el tiempo. Pero ¿lo hace por qué? ¿Qué te lleva a eso? Ese amor. Si hay una de las cosas, mi hermano, que le doy gracias y lo digo de todo corazón, y lo comparto mucho con mi esposa, ese del amor. El grupo de hermanitas que están, hermanos, sirviendo al Señor, porque se nota ese amor aflora.
Ese grupo allí que está todo el tiempo allí sirviendo, aflora. Y doy gracias al Señor porque se ven los resultados, se respira de ese amor. Que el Señor me las continúe bendiciendo grandemente. De todo corazón lo digo. Así que gracias al Señor por ese amor. ¿Cómo hacemos las cosas nosotros? ¿Se merecerá el Señor que no lo hagamos con amor? ¿Podemos presentarle algo al Señor sin eso? Bueno, aquí tiene este plato de comida, como que te sirve a alguien a un plato de comida y me la gana, toma este plato de comida. ¿Será eso que se merece el Señor de nosotros? Lo hemos hecho, no digamos, mi hermano, que a lo mejor no lo hemos hecho en determinado momento. Porque a lo mejor atribulado por otras cosas, por los estudios, por el trabajo, y concha, no, hombre, qué fastidio tener también que hacer esto o lo otro, y concha, pero bueno, el Señor, tú sabes, yo tengo también mis cosas. No, mi hermano, esa actitud, eso no va a pasar del techo. Sí, puedes servir, puedes estar, pero créelo, el Señor no lo va a aceptar. No va a aceptar esa ofrenda de servicio, al Señor no le va a llegar. Así que tengamos mucho cuidado. Entonces, una de las cosas que he visto también y me vino a la mente en estos momentos es, bueno, ya yo cumplí, me voy, estoy listo, ya yo cumplí. No, pero que ya va, pero entonces, pero el hermanito, la hermanita, mi hermano, sintámonos súper agradecido con el Señor. Yo tengo que ver con la hermanita, con el hermanito, pues si hace o no hace. Eso no es mi problema. Mi problema es servir a mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es lo que yo debo hacer. Eso es lo que me debe guiar. Y hacerlo por amor. Y si dependiendo del amor que yo tenga para el Señor, mayor y mejor va a ser mi servicio. Mayor y mejor. Las excusas, mire, en estos casi 40 años yo he visto 100.000 excusas. Así como ayer estábamos compartiendo, hablando con los hermanos, de las excusas que tienen cuando yo estaba evangelizando, que le dicen a algunos, no, que yo me dejé reunir porque resulta que bueno, se me murió alguien y entonces me peleé con el Señor, o porque resulta que se me hinchó el dedo meñique del pie y entonces yo no quise más ir para la iglesia, o se me... Mire, de excusa está hecha la gente, pero son excusas. La realidad real, o eso es como yo le compartí ayer, una que simplemente, bueno, cayó y se enfrió y quedó frío allí. Recibió al Señor, pero no pasó simplemente de decir de una oración y todo eso, y bueno, pasó a la banca. Y la otra es que nunca haya recibido verdaderamente al Señor. Esas son dos opciones, no hay tres opciones para eso, son dos opciones. Porque las excusas son muchas para eso. Así que el servicio, el trabajo, el arduo trabajo, el mucho trabajo del servicio, pero el cómo importa muchísimo. Del trabajo de vuestro amor, y dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23-24. El amor debe ser sacrificial, involucra sacrificio. ¿Saben por qué involucra sacrificio? Porque resulta que del amor que me habla aquí este texto es del amor ágape en tu y en mi corazón. Es el amor sacrificial, es el amor de Cristo, es el amor ágape. Por eso es, y esto lo hemos hablado, no he checado, pero volvemos a repetir, no hay problema con esto, con relación al amor ágape. Por eso es cuando la iglesia me habla a la iglesia del amor, cómo debe ser ese amor de la iglesia. Me está hablando del amor de Cristo en tu corazón, cómo debe ser, cómo se debe manifestar ese amor. ¿Por qué? Porque se supone que si tú eres cristiano, Cristo está en ti, y el amor de Cristo también debe estar en ti.
Y ese es el amor que debe seguir, que debe impulsarte a hacer las cosas para Él. Amor sacrificial, que no es el amor nuestro. El amor nuestro es un amor que depende de muchas cosas, pero no el amor de Cristo, es incondicional. El amor de nosotros es condicional. Condicional. Así que trabajo por vuestro amor. Vemos entonces que ellos no lo movía el sentimentalismo, sino un servicio que costaba el que ellos estuvieran allí con mucho sacrificio, dándole al Señor, honrando al Señor a través de su trabajo. Dice la palabra también, servíos por amor los unos a los otros, en Gálatas 5:13. Y en la primera, entonces, ¿cuál fue? Ajá, la obra del Señor, ahora el trabajo de vuestro amor, ¿verdad? Que ya sabemos qué es. Y el tercero me dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, esa esperanza no debe morir en mí, que el Señor tarda mucho, que el Señor cuando va a venir, que entonces me vienen las dificultades y concha, ya como que me quito la mirada del Señor. No, sino constantemente, día a día estoy esperando que el Señor venga. Día a día estoy esperando, pasan los tiempos, pero no importa, sigo esperando, porque yo sé que va a venir. Va a venir. El día y la hora no lo sé, pero el Señor lo prometió, el Señor va a venir. Y en cualquier momento voy a estar frente a su presencia, se va a cumplir. Así que dice acá, en vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. No en la esperanza en las cosas de este mundo, no en la esperanza en mi trabajo, no en la esperanza en los estudios, no en la esperanza de los bienes, en la esperanza en el Señor. Que eso es lo que me va a mantener entonces esas tres cosas: ingredientes, fortalecido como iglesia, y que no me va a dejar ser ocioso como iglesia, sino activo, bendecidos, creciendo, obteniendo bendición, pero a la vez bendiciendo también a otros, que es lo que se quiere. Fíjense que la palabra paciencia, cuando usted busca el griego, una palabra llamada upomone, significa perseverancia gozosa bajo pruebas. Una esperanza que se sostiene en el tiempo. Por eso en la palabra dice, aunque la visión, hablándole de Habacuc, por cierto, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Por cierto, que yo le dije que leyera el capítulo 1 de Habacuc, no era Habacuc, es Malaquías. Malaquías. Esos tapones se me pueden ir de vez en cuando. Dice, vámonos a 2 Corintios 8:1 a 8:4. Porque en medio de todo lo que acabamos nosotros, mire bien, fíjense por eso estos tres ingredientes. Pablo hace mención de estas iglesias también en Corintio y las pone como ejemplo. Las pone como ejemplo. Veamos, dice acá, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. 2 Corintios 8:1 al 8:4. Así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, a las iglesias, no era una sola iglesia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto lo vimos ya en la clase de Hechos, ¿ok? A la iglesia de Macedonia estuvimos hablando un poco de eso. Pero aquí Pablo, y para refrescar, le pone como ejemplo a la iglesia de Macedonia, porque recordemos que con la iglesia de Corinto tenía sus dificultades, e inclusive para dar la ayuda. Y entonces le pone como ejemplo a la iglesia de Macedonia, y dice que la iglesia de Macedonia, en vista de su dificultad, de su situación, de sus propios problemas, de sus propias pruebas, aún con todo eso, ellos dicen que con ruegos le rogaban que se le concediese el privilegio de participar en el servicio para los santos. Yo no sé cuántos de nosotros le hemos rogado a alguien, estando nosotros en prueba, estando nosotros limitados. Mire, por favor, acepta esto, te lo ruego, toma pasita, por allá esta ayudita, o toma esta bolsita, o toma esto. Yo no sé cuánto lo hemos hecho, pero la iglesia ella sí lo hacía. Pero vemos que estaban esos ingredientes allí, y que lo que permitía que actuaran en medio de la candela de ese fuego eran esos 3 ingredientes que estaban obrando allí en sus vidas. Un poder genuino. Ahora, esto sería palpable para los demás, para las otras iglesias, aún para los no creyentes. Era algo que se podía ver, era algo que se podía medir. Sí se podía medir, porque dice aquí el 4, porque conocemos, ve lo que dice Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Mis hermanos amados, sabemos que Dios os ha escogido. ¿Cómo podemos saber eso? A través de todas estas cosas que hemos visto, de su amor, de su trabajo, de su esperanza. Podía dar fe Pablo de que era una iglesia que verdaderamente había sido llamado por Dios, que estaba obrando, que estaba alineada a la voluntad de Dios. Nos dice la palabra, porque muchas veces podemos pensar, pero bueno, que sabemos si es o no es. Bueno, la palabra nos dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni la salsa se vendimia uvas. Así que hay un fruto, sí hay un fruto donde se le puede reconocer verdaderamente que Dios ha llamado a una persona, a una iglesia, a través de su fruto. Y no es por teoría, precisamente, como estamos viendo. No es por teoría. Así que esta evidencia que tiene Pablo allí, de esta relación que esta iglesia tiene, es producto pues entonces de todo lo que yo había visto, de ese testimonio alrededor de la iglesia, de este testimonio público, de lo que se le hacía llegar a él, de cómo estaban actuando ellos, de ese desprendimiento que ellos tenían. No era algo así al azar. Entonces, repito, todo eso era por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por la constancia de la esperanza de nuestro Señor. Y dice en el 5, el fundamento, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ya me está diciendo cuál es la raíz de la iglesia. Ya me está diciendo cuáles son los inicios de la iglesia. ¿Cómo inició? ¿Cuál fue el fundamento? Lo primero que echó a la iglesia. Qué importante. Pues nuestro evangelio, o sea, la palabra, las buenas nuevas, no llegó a ustedes solamente en palabras, está diciendo Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de
vosotros, y dice en poder llegó. Y aquí no me está hablando de un poder un paralítico, de esto, lo otro, me está dando del poder de la palabra. Porque en la palabra hay poder. Creemos que en la palabra hay poder. ¿Cuánto la leemos? No cuántos la leemos, sino cuánto la leemos la palabra. Día a día, cuánto la escudriño, cuánto yo dejo de asistir a la iglesia porque no, yo voy a escuchar que el Señor me tiene este día para mí. Yo me he pegado allí y escucho un poco la BBN porque es palabra de Dios allí constantemente y busco cómo escucharla, si no por la radio, si por la computadora, y estoy escuchando porque es importante para mí, porque es poder de Dios. Siento dolor porque no hay escuela dominical hoy, porque me pierdo la palabra, porque es poder de Dios, por ejemplo. Es poder, y un poder, la palabra en poder, que la palabra dunamis en el griego significa poder milagroso, y es un poder milagroso porque es un poder transformador. Usted quiere ver el poder de la palabra, véase en el espejo, porque obró milagrosamente en tu vida y en mi vida y nos rescató a través del Espíritu Santo, la palabra del Señor. El Espíritu Santo convenciéndonos de pecado y de maldad. Y esa palabra allí, teniendo cabida en nuestro corazón, la obra del Espíritu Santo, la espada, van juntas. Por eso se dice que no fue solamente en palabras, sino también en el poder del Espíritu Santo. En Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Está diciendo que es un poder para salvación, para rescatar de la oscuridad. Y miren que los que están en dominio bajo la oscuridad están ya bajo el poder del maligno, pero superior es el poder del Evangelio, el poder de la obra de rescate que tiene el Señor para sacarnos de allí y traernos a su luz admirable, a su presencia bendita, superior para salvación a todo aquel que cree. Así que esa palabra del Señor tuvo un efecto, tuvo cabida en la iglesia, allí en Tesalónica, y ese efecto y ese fundamento que fue echado fue hacia arriba, y la obra del Espíritu Santo continua también dentro de la iglesia. Vemos entonces en el 6 y en el 7. En el 6 y en el 7, ya vimos los tres ingredientes, ¿verdad? Vemos que Pablo le dice que no fue con palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Y como resultado de eso, mis hermanos, vemos aquí en el 6, vemos una conversión radical. Y vemos: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Viniste a ser imitadores de nosotros. O sea, nosotros no queremos seguir el camino, queremos andar por donde tú andas, porque tú, Pablo, tú sigues también a Jesús. Tú sigues el fundamento también del Señor, la palabra. Nosotros queremos ser imitadores, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor para hacer las cosas bien, ¿verdad? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo? Con gozo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos llena de gozo en las diferentes circunstancias de nuestras vidas, cuando estamos allí alineados a su voluntad, buscando más de Él. Con gozo del Espíritu Santo en medio de la gran tribulación. Y eso no fue obstáculo, mis hermanos, a los que siguieron de obstáculo para recibir el mensaje, para no querer escuchar, para que hoy no voy porque me siento así, porque me siento asado. Eso no fue obstáculo para recibir el mensaje de tribulación. Todo lo contrario, sino fue en pro del crecimiento de la iglesia.
Porque no dice que se encontraba en cualquier tribulación, que se encontraba en gran tribulación, acentuando allí con gozo del Espíritu Santo. ¿Y cómo está nuestro gozo, por cierto? ¿Cómo está ese gozo del cristiano? Estamos decaídos, no sabemos qué hacer, estamos con la frente en alto, estamos con esperanza, con los ojos puestos en Cristo. ¿Cómo está nuestro gozo hoy en día? Tribulaciones no vamos a pasar uno más que otro, pero que el gozo se debe mantener porque es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Él nos ayuda, Él es el Paracleto, pero para eso también depende de mi relación constante con el Señor. ¿Ok? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, que fueron entonces a los otros creyentes ejemplos también de una vida aferrada, apegada al Señor. Entonces fíjense cómo nosotros de buscar, de imitar, nos convertimos en imitadores. De imitar nos podemos convertir en imitadores. Si estamos imitando algo o personas que no debemos imitar, en su conducta, en cómo andan, en lo que dicen, que eso es fácil que se pegue, por cierto. Ahí está Proverbios que nos advierte muchísimo de eso. Fácil que las malas mañas, dicen, se peguen. Si se pegan todas estas cosas, si estamos imitando todas estas cosas, pues también nosotros vamos a reflejar eso también. Vamos a dar mal ejemplo. Mal ejemplo. Así que mi hermano, ¿a quién lo estamos arrimando nosotros? Como el boliche, ¿verdad? Aquí no estamos arrimando la bola. ¿A quién lo estamos arrimando? ¿A quién nos estamos acercando? ¿A quién estamos imitando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué va a ser de provecho para mi vida? ¿Qué me está dejando? ¿Qué eran de nuestros hijos? ¿A quién se están arrimando nuestros hijos? Los nietos, ¿a qué personas? ¿Qué están aprendiendo? Vemos que entonces ellos siguieron, una vez recibido al Señor, y dijeron, bueno, vamos a imitar con la conducta, lo que nos dice Pablo y todas aquellas cosas. Y esto es lo que manifiesta aquí esta carta precisamente, y cómo influyó en la vida de la iglesia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los demás de Macedonia y de Acaya que han creído. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor. Y amigo y amiga que vas a escuchar también esta prédica más tarde, que sigues tú, siguiendo el corriente del mundo en estos momentos. ¿Qué estás dejando? ¿A dónde te va a llevar? ¿Estás siguiendo una fuente sin agua? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Porque realmente lo único que puede garantizar que si lo sigues vas a tener bendición aquí por la eternidad es Cristo. No hay otro. La verdadera garantía está en Él. Y en nosotros como iglesia, en ser imitadores de nuestro Señor. Es lo que hacemos en cada palabra que decimos. Así que bueno, dice entonces, porque partiendo de vosotros, luego del 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. No dejaron terreno para nosotros, dice Pablo, ustedes hicieron todo el trabajo. Se extendieron, pero qué bonito que dice acá, dice,
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Vuestra fe en Dios es algo que va abarcado, no cualquier fe, sino la fe del creyente, divulgada la palabra. Cuando buscamos la palabra, lo que significa divulgada, significa hacer eco. Hacer eco. O sea, que ellos eran prácticamente unos parlantes vivos. Su vida se había convertido en ese resonar, en ese faro, en el lugar donde estaban. Hacer eco. ¿Cuánto eco estamos haciendo nosotros, hermano? En relación a llevar la palabra del Señor, ayer había 5 nada más de la iglesia llevando la palabra. Así que ellos mismos, por lo que creyeron, por esa palabra, por esos fundamentos, también se hicieron eco también de llevar las mismas buenas nuevas, de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Y eso también nosotros debemos enfocarnos en esto. ¿Qué estoy haciendo yo por la obra? ¿Estoy compartiendo la palabra del Señor? ¿Cuánto valor tiene la palabra para mí? ¿Cuánto la puede tener para aquel que no la conoce? Implica su salvación. Así que ellos no guardaron esa luz para sí mismos. Ellos no guardaron esa luz para sí mismos, sino que esa luz la compartieron, dejaron brillar. Hoy en día hay gente que está comprando velitas, está guardando para cualquier cosa y luces para cualquier apagón. Pero la luz de tu vida, la palabra, ¿qué estás haciendo con eso? Recibimos el mensaje. Y gloria a Dios porque estamos aquí. Pero lo estamos dando. Vemos el 9 y el 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Así que vemos acá entonces prácticamente una conversión en 3 tiempos que también tiene que ver con nosotros. O convertiste de los ídolos a Dios. Nosotros nos convertimos también. Hubo una conversión. Segundo, la parte donde tenemos que evaluarnos para servir al Dios vivo y verdadero. Evaluarnos si no lo estamos haciendo, debemos hacerlo. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y tercero, la esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y esperar de los cielos a su Hijo. Así que están esas 3 allí. Al cual resucitó de los muertos Jesús, que nos libre de la ira venidera. El presente, evaluarnos. Recordemos que la vida transformada se orienta en el servicio y la obediencia. En el servicio y la obediencia. El futuro está en la espera del Señor. Así que hasta allí llega el mensaje en el versículo 10 de Tesalonicenses, tremenda texto que nos deja mucho a la iglesia, a cada uno en qué pensar. Hoy mañana vamos a cumplir 38 años de la iglesia. Habrá algunos que tienen 1 año, 5 años, 10 años, 15, 20 y así. ¿Cuánto queremos que se siga cumpliendo hacia adelante? El cómo queremos seguir cumpliendo de aquí en adelante va a depender de cada uno de nosotros. Y recordándonos el versículo clave, 1 Tesalonicenses 1:3, vámonos allí. 1 Tesalonicenses 1:3.
¿Ya? ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leerlo al unísono. ¿Sí? Bueno, a la 1, a la 2, a la 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra paciencia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi hermano, que esto sea parte de nosotros, que esto esté no solamente en nuestro corazón, sino que sea del día a día, de ahora en adelante, hasta que estemos con nuestro Señor. Amén.